¿Qué sucede cuando el mundo, tal y como lo conoces, simplemente termina? No en un instante, no con una sola explosión, sino de forma lenta, agonizante, como un gran incendio que consume un bosque milenario. A finales del siglo XIII y principios del XII a.C., la civilización misma se desmoronaba. Esta no era una simple guerra entre reinos o una crisis pasajera, era el desmantelamiento de un orden mundial que había perdurado durante siglos, era el fin de una era. Imaginen el terror. Las cartas de arcilla que viajaban entre reyes y comerciantes dejaron de llegar. Los barcos que zarpaban cargados de cobre de Chipre y estaño de Anatolia no regresaban a puerto. El poderoso imperio hitita, una civilización de guerreros y diplomáticos que había firmado el primer tratado de paz con Egipto, se desvaneció de los registros como un fantasma, sus ciudades convertidas en montículos de tierra y olvido. A lo largo de la costa de Levante, metrópolis legendarios como Ugarit, famosas por su riqueza y su alfabeto, fueron reducidas a cenizas, sus bibliotecas calcinadas sellando para siempre sus últimos lamentos. Las arterias del comercio, las rutas que habían transportado bienes, ideas y cultura se secaron dejando solo el silencio. Este cataclismo, que los historiadores modernos bautizaron con el ominoso nombre de colapso de la Edad del Bronce final, fue una tormenta perfecta. Hoy creemos que fue una convergencia mortal de factores, un cambio climático drástico que provocó sequías prolongadas, cosechas fallidas y una hambruna generalizada. La hambruna, a su vez, empujó a poblaciones enteras a abandonar sus tierras, creando una crisis de refugiados de una escala nunca antes vista. Y estas migraciones masivas inevitablemente condujeron a la guerra, al colapso de la autoridad central y a una espiral de violencia que lo devoró todo. Y de este crisol de caos y desesperación emergieron ellos, figuras sombrías que aparecen en los márgenes de la historia, un enigma envuelto en sal y sangre. Los anales egipcios, una de las pocas fuentes que sobrevivieron, los registrarían con un nombre que resuena con pavor: los pueblos del mar. Para el año 1180 a.C., Egipto era una isla de orden y tradición en un océano de anarquía. Era el último titán en pie. Pero la soledad del sobreviviente es una carga pesada. El faraón Ramsés III, que reinó desde 1186 a 1155 a.C., no gobernaba en una época de esplendor, sino en el crepúsculo de su civilización. Desde su opulento palacio, le llegaban informes de sus espías y de los pocos refugiados que lograban alcanzar sus fronteras. Relatos de ciudades quemadas, de reyes asesinados y de hordas errantes que barrían la tierra. Sabía que la tormenta que había ahogado a sus vecinos se dirigía ahora hacia él. La confrontación no era una posibilidad, era el destino, y sobre sus hombros recaía el peso de 3000 años de historia. En el horizonte se gestaba una batalla que no solo decidiría el futuro de Egipto, sino que pasaría a los anales como la primera guerra naval documentada de la humanidad, la Batalla del Delta. Pero, ¿quiénes eran realmente estos adversarios? El término pueblos del mar es una etiqueta moderna, un intento de dar un solo nombre a una confederación heterogénea. Los egipcios los llamaban los extranjeros del mar, y nos dejaron una lista de nombres que son como ecos en una tumba. Los Peleset, que muchos creen son los filisteos de la Biblia, los Cheker, los Luca, posiblemente de la costa de Anatolia, y los enigmáticos Serden, cuyas espadas y cascos con cuernos han llevado a los académicos a especular sobre un posible origen en la lejana Cerdeña. Pero estas son solo teorías, no tenemos sus historias, no sabemos cómo se llamaban a sí mismos, ni qué dioses adoraban mientras sus mundos se extinguían. Su verdadera identidad sigue siendo uno de los mayores enigmas de la arqueología. Lo que sí sabemos es que no eran una simple banda de piratas. Los relieves del templo de Ramsés III en Medinet Abu nos ofrecen una ventana aterradora a su naturaleza. Vemos guerreros formidables,
equipados con lanzas, escudos redondos y cascos sofisticados, una prueba de que provenían de culturas con una organización militar avanzada. Pero junto a ellos, vemos algo aún más inquietante. Carromatos tirados por bueyes, abarrotados con mujeres, niños y todas sus posesiones terrenales. Esto revela la verdad más profunda. No eran solo un ejército, eran naciones enteras en movimiento. Eran migrantes armados, familias desesperadas que luchaban no por gloria o por botín, sino por un pedazo de tierra fértil donde poder empezar de nuevo. Las crónicas egipcias capturaron perfectamente este terror existencial, describiendo su avance no como una invasión, sino como un tsunami, una fuerza de la naturaleza imparable contra la cual la resistencia parecía inútil. Y fue contra esta marea humana que Ramsés III, el último gran faraón guerrero del nuevo reino, decidió apostarlo todo. No podía permitirse esperar. Vio cómo la civilización minoica había desaparecido, cómo el imperio hitita se había hecho polvo, y sabía que cualquier vacilación significaría el fin de Egipto. Con una energía febril comenzó a preparar sus defensas. Fortificó cada puerto y cada afluente del vital delta del Nilo, la yugular económica de su reino. Desplegó sus mejores tropas a lo largo de la frontera de Canaán y movilizó hasta el último barco disponible para su armada. La primera prueba de fuego llegó por tierra. Una vanguardia de los pueblos del mar, con sus carros y guerreros, avanzó por la costa del Levante, arrasando todo a su paso. En la región de Yahi, en el actual Líbano, Ramsés los interceptó. Liderando personalmente a sus cuadrigas y a su infantería de élite, se lanzó a la batalla. El enfrentamiento fue brutal, pero la disciplina y estrategia del ejército egipcio prevalecieron. Ramsés obtuvo una victoria decisiva, deteniendo en seco a la columna terrestre. Fue un respiro, un momento de triunfo heroico. Pero el faraón sabía que aquello era solo el principio. Esa fuerza terrestre, por formidable que fuera, era solo un tentáculo del verdadero monstruo. Mientras celebraba su victoria, sus exploradores le trajeron la noticia que tanto temía: una flota inmensa, más grande que cualquiera que se hubiera visto jamás en el Mediterráneo, transportando al grueso de los guerreros y familias de los pueblos del mar, ya había zarpado. Su destino: las ricas y fértiles orillas del delta del Nilo, la yugular económica de su reino. Ramsés tuvo que regresar a toda prisa. La victoria en Yahi le había comprado un tiempo precioso, pero ahora enfrentaba el verdadero desafío. La verdadera batalla por la supervivencia de Egipto no se libraría en la arena, sino en el agua. La historia no se repite, pero rima. Siglos después de que Ramsés III se enfrentara a su tsunami de invasores en las orillas del Nilo, otro gran imperio, una civilización que se consideraba a sí misma el centro del universo, se encontraría mirando hacia sus propias fronteras oscuras con un pavor similar. Este era el Imperio Romano, y aunque sus enemigos no llegaron en una vasta flota desde el mar, emergieron de otro lugar igualmente aterrador para la mente romana: los bosques inmensos y sombríos del norte de Europa. De estas tierras frías y brumosas surgió una ferocidad tan extrema, tan salvaje, que los romanos necesitaron acuñar un término especial para ella. Una frase que encapsulaba no solo la fuerza de sus enemigos, sino el terror primordial que inspiraban: furor teutonicus, la furia germánica. Esta no era una simple descripción de ira en la batalla. Para el legionario romano, un soldado profesional entrenado en la disciplina, la formación y la táctica, la forma en que luchaban las tribus germánicas era incomprensible, casi profana. Parecían combatir poseídos por una locura divina, una rabia berserker que los hacía indiferentes al dolor y al miedo. El poeta romano Lucano, en el siglo I después de Cristo, fue el primero en darle nombre en su épica Farsalia. Describió esta furia como un rasgo definitivo, casi de otro mundo. La palabra latina furor no significa solo enfado, implica una forma de demencia, una ira descontrolada y frenética.
Para los romanos, estos guerreros no estaban simplemente luchando, estaban canalizando una sed de violencia sobrenatural, un caos primordial que amenazaba con desgarrar el orden y la razón sobre los que Roma había construido su mundo. Esta idea, inmortalizada en la poesía, no nació en la imaginación de un escritor, sino que fue forjada en el fuego de derrotas catastróficas. La primera introducción de Roma a esta furia ocurrió a finales del siglo II a.C., durante la Guerra Cimbria. Una confederación masiva de tribus, principalmente los cimbrios y los teutones, se embarcó en una migración a gran escala hacia el sur, chocando inevitablemente con la esfera de influencia de una república romana en plena expansión. En el año 113 a.C., en Noreia, un ejército romano que pretendía emboscar a estas tribus migratorias se vio completamente superado y aniquilado. Las crónicas hablan de 24.000 bajas romanas, la práctica totalidad de sus fuerzas. Pero lo peor estaba por llegar. En el año 105 a.C., en la batalla de Araucio, la República sufrió una de las derrotas más devastadoras de toda su historia. Si es de creer a las fuentes clásicas, la Alianza Germánica reunió un ejército de 200.000 hombres frente a los 120.000 de Roma. Más allá de la exactitud de las cifras, el resultado es indiscutible. Los teutones y los cimbrios aniquilaron hasta 12 legiones romanas y sus tropas auxiliares. El desastre fue total, un golpe que sacudió a Roma hasta sus cimientos y sembró el pánico en el Senado. El general Cayo Mario finalmente lograría aplastar a estas tribus años después, pero la leyenda de la furia de otro mundo de estos hombres del norte ya había echado raíces profundas en la psique romana. Si la guerra cimbria fue la introducción, la batalla del bosque de Teutoburgo, en el año 9 después de Cristo, fue la confirmación sangrienta de este temor ancestral. En esta infame emboscada, una coalición de tribus germánicas, brillantemente dirigida por Arminio, exterminó a 3 legiones romanas completas bajo el mando de Publio Quintilio Varo. Arminio no era un bárbaro cualquiera. Era un príncipe germánico que había servido en el ejército romano, había obtenido la ciudadanía y conocía íntimamente las tácticas y debilidades de sus antiguos camaradas. Usó ese conocimiento para tender una trampa mortal en los profundos y oscuros bosques de Germania. Las fuentes romanas relatan con horror cómo durante varios días los germanos desmantelaron metódicamente a toda la fuerza romana, aproximadamente 20.000 hombres, sin perdonar a casi nadie. Los legionarios, atrapados en un terreno pantanoso y denso, no podían formar sus famosas líneas de batalla. Emergían de entre los árboles, de la mistiega y la lluvia, gritando sus cánticos de guerra, impulsados por esa furia indomable, despedazando a las legiones. La masacre detuvo en seco la expansión del emperador Augusto en Germania y obligó a Roma a adoptar una postura defensiva permanente tras el río Rin. La Furior Teutonicus se había manifestado de nuevo, esta vez no como una horda migratoria, sino como una calculada pesadilla de guerrilla. La derrota sacudió al mundo romano hasta la cima. El historiador Suetonio escribe que Augusto, al recibir la noticia, vagaba por su palacio, golpeándose la cabeza contra los muros y gritando desconsolado: «¡Varo, devuélveme mis legiones!». Sin embargo, es crucial entender que esta imagen, aunque nacida de batallas reales, también fue una poderosa herramienta de propaganda. Estrategas como Julio César no dudaron en exagerar la ferocidad germánica para justificar sus propias campañas. En sus escritos, César afirmaba que sus propios aliados galos estaban aterrorizados por el tamaño y la valentía de los germanos, y utilizó ese miedo para legitimar sus ataques preventivos al otro lado del Rin. Para el público romano, el tropo del bárbaro rabioso se convirtió en un espectáculo fascinante, y los escritores, conscientes de ello, lo perpetuaron. Curiosamente, con el tiempo, esta idea fue reinterpretada. El historiador Tácito, a finales del siglo I, en su obra Germania, le dio un giro a la Furor Teutonicus, presentándola no como una locura salvaje, sino como una cualidad virtuosa y viril. Tácito alababa la valentía, la sencillez,
los fuertes lazos familiares y el amor por el combate de los pueblos germánicos. Pero su agenda no era puramente antropológica, era una crítica velada a la sociedad romana de su tiempo, que consideraba decadente y corrupta. Contrastaba a los germanos, que luchaban con furia por el amor puro al combate, por su clan y su familia, con una élite romana que, en su opinión, estaba más interesada en las intrigas políticas y la riqueza material que en las antiguas virtudes marciales. La furia germánica se convirtió, en sus manos, en un símbolo de pureza perdida. Al final, el legado de la Furor Teutonicus es una compleja mezcla de realidad y mito. Nació del choque real y aterrador de culturas en el campo de batalla, fue amplificada por la propaganda y el pánico romano, hasta convertirse en un estereotipo más grande que la vida, y finalmente fue reinterpretada por los moralistas como una leyenda de virtud primitiva. Es la historia de cómo una civilización intenta comprender y a menudo demonizar la fuerza indómita que yace más allá de sus fronteras. Mientras los grandes imperios sedentarios como Roma se obsesionaban con las amenazas que acechaban en sus bosques boscosos, rara vez se preguntaban qué era lo que forjaba a esos bárbaros. ¿Qué tipo de mundo creaba a un hombre capaz de doblegar a sus pares y unirlos en una fuerza que podría hacer temblar la tierra? Para encontrar esa respuesta, debemos dejar atrás los bosques de Europa y viajar hacia el este, a un mar de hierba bajo un cielo infinito. La estepa de Mongolia en el siglo XII. Este no era un lugar para los débiles. Era un mundo de horizontes ilimitados y recursos escasos, de veranos abrasadores e inviernos capaces de congelar el alma. Un lugar donde la lealtad era la moneda más valiosa y la vida, a menudo, la más barata. Fue en este crisol de dureza donde nació un niño llamado Temujin. La leyenda mongola, registrada en su crónica más sagrada, cuenta que el bebé llegó al mundo agarrando un coágulo de sangre en el puño. Para su clan, aquello no fue un detalle grotesco, sino un presagio divino, una señal inequívoca de que estaba destinado a convertirse en un gran guerrero. Nació probablemente alrededor del año 1162, cerca del río Onon, y su nombre, Temujin, fue elegido para conmemorar a un jefe rival que su padre acababa de derrotar en batalla. Pero aunque nació en la familia de un jefe menor, la vida de Temujin estuvo lejos de ser fácil. El niño que un día sería conocido como Gengis Khan, primero tuvo que sobrevivir a la traición, al exilio y a una serie de pruebas que habrían quebrado a la mayoría de los hombres. Su mundo se vino abajo cuando tenía solo 9 años. Su padre, Yesugei, un jefe de clan con muchos enemigos, fue envenenado por unos rivales tártaros en un acto de venganza largamente esperado. Con la muerte del patriarca, la frágil alianza que mantenía unida a su familia se desintegró. Los líderes rivales, viendo la oportunidad, desterraron a la familia de Yesugei, abandonando a la viuda, Oelun, y a sus 7 hijos a su suerte en la inmensidad de la estepa. De la noche a la mañana pasaron de la relativa seguridad de un clan a ser parias. La familia soportó una pobreza extrema. Oelun, en un acto de increíble resiliencia, guió a sus hijos para que sobrevivieran a base de raíces, bayas y los pequeños peces que podían atrapar. Un marcado contraste con la dieta de carne y leche a la que estaban acostumbrados. Mientras luchaban por sobrevivir, la tensión interna dentro de la propia familia explotó. El hermanastro mayor de Temujin, Bekter, intentó imponer su dominio sobre el hogar, acaparando la comida y ejerciendo una autoridad tiránica. El conflicto llegó a un punto de ebullición. En un acto de una frialdad implacable, Temujin y su hermano menor, Kasar, tendieron una emboscada a Bekter y lo mataron a flechazos en lugar de someterse a su tiranía. Este acto sombrío, un fratricidio nacido de la desesperación y la voluntad de poder, fue una decisión brutal que marcó a Temujin para siempre. Fue su primera lección sobre el poder. A veces, para construir un nuevo orden, hay que destruir el antiguo, no importa el coste. Sin aliados poderosos, la familia seguía siendo vulnerable. Poco después, miembros de un clan hostil capturaron al adolescente Temujin.
Le colocaron un pesado collar de madera alrededor del cuello, una cangue, el símbolo máximo de la humillación y la impotencia, y lo hicieron su prisionero. Pero, aún en cautiverio, Temujin se negó a aceptar la derrota. Una noche, aprovechando un descuido, hizo una audaz fuga, golpeando a su guardia y desapareciendo en la oscuridad. Perseguido por sus captores, se escondió en ríos y matorrales. En un momento crucial, un hombre de una familia local, conmovido por la determinación del fugitivo, arriesgó su propia vida para ayudar a Temujin a esconderse y luego a escapar de forma segura. Esta lealtad inesperada de un extraño dejó una profunda impresión en Temujin. Le demostró que el carisma y el coraje podían inspirar a otros a seguirlo, una lección que se convertiría en la piedra angular de su futuro imperio. Ya libre y endurecido por experiencias que habían destilado su voluntad hasta convertirla en puro estaño, Temujin comenzó gradualmente a reunir un pequeño grupo de seguidores. Alrededor de los 16 años, recurrió a una alianza de su infancia. Se casó con Borte, la joven con la que había sido prometido años atrás y que había esperado fielmente su regreso. La dote de Borte era un valioso abrigo de piel de Marta Cibelina, y en un movimiento de genialidad estratégica no lo guardó, sino que se lo ofreció como regalo a Togrul, el poderoso kan de la tribu Quereita. Togrul, que había sido amigo de su padre, quedó tan impresionado con el gesto que aceptó a Temujin como hijo adoptivo y aliado. Esta alianza pronto resultó vital. Poco después, la tribu Merkit, buscando vengar un antiguo agravio, atacó el campamento de Temujin y secuestró a su esposa, Borte. Enfrentado a esta crisis, Temujin apeló a sus dos aliados más fuertes, Togrul y Hamuka, un amigo de la infancia con quien había jurado un pacto de hermandad de sangre. Ambos respondieron a su llamada. Con sus fuerzas combinadas, Temujin atacó a los Merkit, los derrotó y rescató a Borte. El éxito de esta campaña militar aumentó enormemente su prestigio entre las tribus de la estepa. Muchos más guerreros, animados por su creciente fama, acudieron a su estandarte. En 1186, sus seguidores lo proclamaron audazmente Khan, reconociéndolo como un líder independiente. Sin embargo, esta prominencia sembró las semillas de un conflicto inevitable. Su relación con Hamuka, que provenía de un orgulloso linaje aristocrático, se agrió. Hamuka resentía el creciente poder de Temujin y su radical estilo de liderazgo basado en el mérito. Temujin promocionaba a sus aliados por su lealtad y talento, no por su linaje. Una impactante ruptura con la tradición que atraía a los hombres más capaces, pero enfurecía a nobles como Hamuka. Su alianza se rompió y chocaron en una guerra abierta. En la batalla de Dalam Balyut, las fuerzas de Hamuka derrotaron a Temujin, obligándolo a huir y a esconderse durante casi una década. Poco se sabe de estos años perdidos, pero cuando Temujin resurgió, era más fuerte y más sabio que nunca. Derrotó a sus antiguos enemigos e incluso a su antiguo patrón, Togrul, demostrando que nadie podía detener su ascenso. El obstáculo final era Hamuka. En 1204, las fuerzas de Temujin aplastaron la última tribu aliada de su rival. Hamuka huyó, pero pronto sus propios hombres lo traicionaron y lo entregaron a Temujin, esperando una gran recompensa. En un gesto que definiría su código de honor, Temujin hizo ejecutar a los traidores por la deslealtad a su señor. A Hamuka, su hermano de sangre, le ofreció misericordia y una alianza. Pero Hamuka se negó, respondiendo, según la leyenda, no puede haber dos soles en el cielo, ni dos Kanes gobernando la tierra. Pidió una muerte honorable sin derramamiento de sangre, y Temujin se la concedió. En 1206, en un gran consejo de todos los jefes mongoles, un Kurultai, Temujin fue proclamado gobernante supremo de una nación mongola finalmente unificada. Se le otorgó formalmente el título de Genghis Khan, el gobernante universal. El niño exiliado, que cazaba ratas para sobrevivir, se había convertido en el dueño de la estepa. Pero esta es la historia oficial, extraída casi en su totalidad de un solo texto,
La historia secreta de los mongoles, una crónica escrita para la familia real que mezcla la historia con la leyenda, la genealogía con el mito. Sin este notable documento, la historia del ascenso de Temujin sería un completo desconocido, un testimonio de cómo la historia de los hombres más grandes a menudo se encuentra en la frontera entre la realidad y el mito. Un barco, por imponente que sea, puede convertirse en un símbolo de poder incluso si nunca llega a combatir. Su mera existencia es una declaración. Pero, ¿qué sucede con los símbolos de poder que no solo combaten y pierden, sino que son tan completamente aniquilados que se borran del mapa de su propio mundo? ¿Qué les ocurre a los sobrevivientes de una catástrofe tan absoluta que se convierten en fantasmas, perdidos en las tierras de sus enemigos? Para seguir este rastro, debemos regresar a Roma, no a su temor a los bosques del norte, sino a su arrogante ambición en los desiertos ardientes de Oriente, para desenterrar la increíble historia y el misterioso destino de su legión más famosa, la Legión Perdida de Carrae. Nuestra historia comienza no con un emperador sabio o un general brillante, sino con un hombre consumido por la vanidad, Marco Licinio Craso. En el año 53 a.C., Craso era, con toda probabilidad, el hombre más rico de Roma. Formaba parte del primer triunvirato, un pacto de poder que compartía con dos gigantes de la historia, Cayo Julio César, el conquistador de la Galia, y Pompeyo Magno, el aclamado general. Mientras sus partes acumulaban glorias militares, Craso, cuya fama provenía de su inmensa fortuna y de haber aplastado la rebelión de Espartaco, sentía una profunda envidia. Ansiaba un triunfo militar propio, una conquista espectacular que lo pusiera a la altura de sus rivales. Y para ello puso sus ojos en el este, en el único poder que podía rivalizar con Roma, el misterioso y formidable Imperio Parto. Los partos no eran una tribu bárbara, eran una civilización sofisticada, herederos de los persas y amos absolutos de su terreno. Su ejército era la antítesis de las legiones romanas. En lugar de una infantería pesada y disciplinada, el poder parto residía en la caballería. Tenían dos armas letales. Primero, sus arqueros a caballo, maestros de la táctica de la retirada fingida, que galopaban, se daban la vuelta en la silla y disparaban una lluvia de flechas mortales sobre sus perseguidores, el famoso disparo parto. Y segundo, sus catafractos, una caballería pesada acorazada donde tanto el jinete como el caballo estaban completamente cubiertos de metal, capaces de cargar con el peso de una avalancha de hierro. Craso, ignorando los malos presagios y los consejos de sus subordinados, condujo 7 legiones, más de 40.000 hombres, al corazón del desierto de Mesopotamia. Fue un acto de pura arrogancia, y el desierto no perdona. Cerca de la ciudad de Carrhae, el ejército romano, pesado, lento y muriendo de sed bajo un sol implacable, se encontró con el ejército parto. Lo que siguió no fue una batalla, fue una masacre. Los legionarios, formados en un enorme cuadro defensivo, eran un blanco perfecto. Los arqueros partos los rodearon, hostigándolos sin cesar. Cuando los romanos intentaban cargar, los jinetes simplemente se retiraban, disparando sin parar. Sus camellos les proporcionaban un suministro casi infinito de flechas, quebrando la moral romana. El hijo de Craso, Publio, lideró una carga desesperada con su caballería gala, pero fue atraído a una trampa, rodeado y aniquilado. Al día siguiente, el propio Craso fue engañado para asistir a una falsa negociación de paz, donde fue capturado y ejecutado. La leyenda, probablemente una invención para resaltar su avaricia, cuenta que los partos vertieron oro fundido por su garganta, dándole de beber el metal que tanto ansiaba. La batalla de Carrhae fue una de las derrotas más humillantes en la historia de Roma.
7 águilas legionarias, los sagrados estandartes de las legiones, fueron capturadas. Miles de soldados murieron, pero miles más, unos 20,000, fueron hechos prisioneros. Y es aquí donde la historia termina y el misterio comienza. Mientras que un grupo de supervivientes logró escapar de vuelta a territorio romano, el destino de los miles de legionarios capturados se volvió incierto. El historiador romano Plinio el Viejo escribió que los prisioneros de Carrhae no fueron esclavizados en el corazón de Partia, sino que fueron reasentados por sus captores en el extremo más oriental de su vasto imperio, en la ciudad de Margiana, a la frontera con las tierras de los nómadas. Fueron obligados a luchar por sus antiguos enemigos, y durante décadas Roma no supo nada más de ellos. Se convirtieron en fantasmas. Aquí es donde la historia da un giro asombroso, convirtiéndose en una de las teorías más fascinantes de la historia antigua. En el año 36 a.C., casi 20 años después de la derrota de Craso, el imperio chino de la dinastía Han se encontraba en guerra en su frontera occidental, cerca del actual Uzbekistán. Los anales chinos describen una batalla contra un jefe Xiongnu, en la que se encontraron con un grupo de mercenarios de apariencia extraña. Estos guerreros, según los registros Han, luchaban utilizando una formación peculiar, descrita como una formación de escamas de pez, y empleaban empalizadas de troncos para defender su campamento. El historiador Homer H. Dobbs, en la década de 1940, propuso una teoría electrizante. ¿Podría esta formación de escamas de pez ser una descripción del famoso testudo romano? ¿La formación de tortuga donde los legionarios se cubrían con sus escudos? ¿Podrían estos mercenarios haber sido los restos de la legión de Craso, vendidos o contratados como soldados a sueldo, que habían viajado miles de kilómetros hacia el este? La teoría se vuelve aún más increíble. Los chinos capturaron a estos guerreros, y aparentemente impresionados por sus habilidades militares, los reasentaron en su propio territorio, en un nuevo condado fronterizo al que llamaron Liquián, un nombre que los lingüistas han identificado como la antigua forma china para referirse a Roma o al Próximo Oriente. ¿Es posible que una legión romana perdida terminara sus días como guardias fronterizos del emperador de China, en el extremo más alejado de la ruta de la seda? La evidencia es circunstancial y muy debatida por los historiadores. No hay pruebas definitivas. Sin embargo, en el actual pueblo de Zelaizai, en la provincia de Gansu, donde se cree que se ubicó el condado de Liquián, algunos habitantes modernos tienen rasgos caucásicos, como cabello claro y ojos azules, y estudios de ADN, aunque controvertidos, han sugerido una posible ascendencia europea. Nunca sabremos con certeza si estos aldeanos son los descendientes de los soldados de Craso, pero la posibilidad es un poderoso testamento de la vastedad e interconexión del mundo antiguo. Es la historia de cómo los engranajes de la historia, la arrogancia de un hombre, la catástrofe de una batalla y las desesperadas ganas de sobrevivir podrían haber llevado a un grupo de soldados romanos a un viaje épico más allá de los límites de su mundo conocido, para desaparecer finalmente en las páginas de la historia de otro imperio, convirtiéndose en los fantasmas más viajeros de Roma. Una legión puede perderse en los desiertos del tiempo, su destino final un secreto susurrado entre historiadores. Pero ¿qué sucede cuando una orden militar, una de las más ricas y poderosas que el mundo haya conocido, no se pierde, sino que es perseguida? Cuando no es borrada por la distancia y el olvido, sino por un diseño frío y calculado. Para entender esta caída en desgracia, debemos viajar al corazón de las cruzadas, a una era de fervor religioso y acero, para descubrir la increíble historia de los monjes soldado que construyeron un imperio de fe y finanzas solo para verlo todo consumido por las llamas.
los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, más conocidos como los Caballeros Templarios. Su origen fue sorprendentemente humilde, un marcado contraste con el poder que llegarían a ostentar. Alrededor del año 1119, en las secuelas de la Primera Cruzada, la recién conquistada Jerusalén era un lugar peligroso. Los caminos que llevaban a la Ciudad Santa estaban infestados de bandidos, y los peregrinos cristianos que hacían el peligroso viaje eran robados y asesinados con frecuencia. En respuesta, un noble francés llamado Hugo de Payns y otros 8 caballeros hicieron un voto sagrado: dedicar sus vidas a proteger a estos viajeros. El rey Balduino II de Jerusalén les concedió un cuartel general en un ala de su palacio situado sobre las ruinas del antiguo Templo de Salomón, de donde tomaron su nombre. Sus primeros años fueron de una pobreza tan extrema que se convirtió en parte de su identidad. Su famoso sello, que mostraba a 2 caballeros montando un solo caballo, era el símbolo de su voto de pobreza y de su escasez de recursos. Durante casi una década fueron una pequeña hermandad, apenas notada por el mundo. Pero todo cambió en 1129, en el Concilio de Troyes, gracias al patrocinio del influyente abad Bernardo de Claraval. La Orden del Temple fue reconocida oficialmente por la Iglesia. Se les otorgó una regla de vida monástica y, de manera crucial, un privilegio que los catapultaría al poder. Solo responderían ante el Papa. Ningún rey, ningún obispo, ningún señor feudal podía darles órdenes. Se convirtieron en un ejército supranacional, una fuerza de élite al servicio exclusivo de la cristiandad. A partir de ahí, su ascenso fue meteórico. Como fuerza militar eran legendarios. Eran las tropas de choque de los ejércitos cruzados, la punta de lanza en cada batalla, disciplinados, fuertemente acorazados y movidos por un fanatismo religioso que les hacía no temer a la muerte. A menudo cambiaban el rumbo de los combates, incluso cuando estaban en inferioridad numérica. Pero su verdadero genio no residía únicamente en el campo de batalla. Su mayor contribución y la fuente de su inmenso poder fue la creación de un sistema financiero sin precedentes. Los templarios inventaron, en esencia, la banca internacional. Un noble que partía a las cruzadas podía depositar su fortuna en la preceptoría templaria de París o Londres. A cambio, recibía una carta de crédito cifrada. Al llegar a Tierra Santa, podía presentar esa carta en la preceptoría de Jerusalén o Acre y retirar sus fondos. Este sistema eliminaba el enorme riesgo de viajar con grandes sumas de oro y plata. Pronto, no solo los peregrinos, sino también los reyes y los papas utilizaron a los templarios como sus banqueros y tesoreros. Acumularon vastas extensiones de tierra por toda Europa, poseían flotas de barcos, castillos y fortalezas. Los pobres caballeros se habían convertido en la corporación multinacional más rica y poderosa de la Edad Media. Pero los imperios, ya sean de tierra o de oro, siempre siembran las semillas de su propia destrucción. El punto de inflexión fue la caída de Acre en 1291, el último bastión cruzado en Tierra Santa. Con la pérdida de su propósito militar original, los templarios se retiraron a sus bases europeas, principalmente en Francia y Chipre. Ya no eran los protectores de los peregrinos en una guerra activa, pero seguían siendo inmensamente ricos, poderosos y, lo que es más peligroso, secretos y exentos de la autoridad local. Se habían convertido en un estado dentro de otro estado, y eso los convirtió en un objetivo. El hombre que los pondría en su punto de mira era el rey Felipe IV de Francia, conocido como Felipe el Hermoso. Era un monarca astuto, ambicioso y, sobre todo, profundamente endeudado. Le debía a la Orden del Temple una suma astronómica y veía su riqueza como la solución a los problemas financieros de su reino. Además, la autonomía de los templarios era una afrenta directa a su visión de un poder real centralizado y absoluto. Felipe comenzó a tramar un plan para apoderarse de su riqueza y destruir su poder de una vez por todas. El golpe llegó con una precisión y una brutalidad impactantes.
Al amanecer, el viernes 13 de octubre de 1307, una fecha que, según algunas teorías, es el origen de la superstición del viernes 13, agentes del rey Felipe arrestaron simultáneamente a todos los caballeros templarios de Francia. El gran maestre, Jacques de Molay, fue arrestado en el Templo de París. Fue una operación secreta y perfectamente coordinada que tomó a la orden completamente por sorpresa. De la noche a la mañana, los venerados monjes soldado se convirtieron en prisioneros y herejes. Lo que siguió fue un capítulo oscuro de la historia. Para justificar sus acciones, Felipe necesitaba probar que los templarios eran culpables de algo más que la riqueza. Bajo la dirección de sus inquisidores, los caballeros fueron sometidos a torturas sistemáticas para arrancarles confesiones. Las acusaciones eran escandalosas y extrañas. Se les acusaba de escupir en la cruz durante sus ceremonias secretas de iniciación, de negar a Cristo, de practicar la sodomía institucionalizada y de adorar a un ídolo pagano, una misteriosa cabeza barbuda a la que llamaban Baphomet. Bajo un dolor insoportable, muchos caballeros, incluido el gran maestre, confesaron estos crímenes. Aunque más tarde muchos se retractaron, afirmando que habían confesado solo para detener la tortura, ya era demasiado tarde. El Papa Clemente V, presionado por el rey Felipe, disolvió oficialmente la orden en 1312. El golpe final llegó en 1314. Jacques de Molay, junto con otros dignatarios templarios, fue llevado ante una multitud en París. Allí, ante las puertas de la Catedral de Notre Dame, se retractó públicamente de todas sus confesiones, proclamando su inocencia y la de la orden. Un Felipe enfurecido lo declaró hereje relapso y ordenó que fuera quemado en la hoguera esa misma tarde. La leyenda cuenta que, mientras las llamas lo consumían, de Molay maldijo al rey Felipe y al Papa Clemente, convocándolos a ambos ante el tribunal de Dios en el plazo de un año. Sorprendentemente, ambos hombres murieron en los meses siguientes. La orden fue destruida, pero su leyenda no hizo más que empezar. La mayor parte de su inmenso tesoro nunca fue encontrada, lo que dio lugar a siglos de especulaciones y búsquedas. ¿Fueron los templarios realmente culpables de herejía o simplemente víctimas de la codicia y la tiranía de un rey? ¿Qué era el Baphomet y dónde está su tesoro? Estas preguntas sin respuesta han alimentado innumerables teorías de conspiración, que sobrevivieron en secreto, que guardaban reliquias sagradas como el Santo Grial o el Arca de la Alianza, que sus ritos y conocimientos esotéricos fueron la base para la creación de la francomasonería. Mártires o herejes, su historia es una escalofriante lección sobre cómo el poder puede ser destruido por la codicia y cómo una leyenda, una vez forjada en el fuego, puede volverse inmortal. Una orden de guerreros puede ser destruida por la codicia de un rey, su riqueza confiscada y sus miembros quemados en la hoguera. Pero su leyenda, como vimos con los templarios, puede volverse inmortal. Sin embargo, en las mismas tierras áridas y montañas escarpadas donde los cruzados lucharon, operaba otra orden, aún más secreta, más enigmática y para muchos infinitamente más temida. Una hermandad que no necesitaba ejércitos de miles de hombres ni flotas de barcos para hacer temblar a los imperios. Su arma era la precisión quirúrgica, su campo de batalla era la mente de sus enemigos y su legado es la propia palabra que hoy usamos para el asesinato político. Esta es la historia de los nizaríes ismaelitas, conocidos por sus aterrorizados enemigos como los Hashashin, la orden de los asesinos. Para entender su origen, debemos sumergirnos en las complejas corrientes de la fe islámica del siglo XI. El mundo musulmán estaba dominado por el poderoso imperio selyúcida de fe sunita. Dentro de este imperio, las comunidades de fe chiita y en particular la secta de los ismaelitas eran una minoría perseguida. De este crisol de opresión surgió una de las figuras más brillantes y enigmáticas de su tiempo, Hassan I Sabbah. Era un misionero, un erudito y un estratega genial que creía que su pueblo no podría sobrevivir mediante la guerra convencional. Necesitaban un nuevo tipo de fortaleza y un nuevo tipo de guerra. Tras años de predicar en secreto, Hassan puso sus ojos en la fortaleza de Alamut, el nido del águila,
un castillo casi inexpugnable encaramado en lo alto de las montañas de Persia. Pero no la tomó con un ejército. En un golpe maestro de infiltración, convirtió gradualmente a la población de los valles circundantes y finalmente a la propia guarnición del castillo. En 1090, el señor de Alamut se dio cuenta de que todos a su alrededor, excepto él, eran seguidores de Hasán. Se le permitió marcharse pacíficamente y Hasán y Sabah se convirtió en el señor de Alamut sin derramar una gota de sangre. Este castillo no se convirtió solo en una base militar, se transformó en un centro de conocimiento, con una legendaria biblioteca que rivalizaba con cualquiera en el mundo, y en el centro neurálgico de una red de agentes que se extendería por todo el Medio Oriente. Desde el nido del águila, Hasán desató su nueva forma de guerra. No buscaba conquistar territorios, sino neutralizar la capacidad de sus enemigos de hacerle guerra. Y para ello perfeccionó el asesinato político hasta convertirlo en un arte. Sus agentes, conocidos como fidai o devotos, no eran simples matones, eran la élite de la élite. Pasaban años sometiéndose a un entrenamiento riguroso. Aprendían múltiples idiomas, las costumbres y la teología de las cortes enemigas, convirtiéndose en maestros de disfraz. Podían pasar meses o incluso años viviendo como mercaderes, guardas o monjes, esperando pacientemente el momento perfecto para acercarse a su objetivo. Su objetivo no era solo matar, sino aterrorizar. El asesinato era un acto de comunicación, un mensaje sangriento. A menudo, el objetivo no era el propio sultán o rey, sino su visir, su general más competente o un clérigo que predicaba el odio contra ellos. El mensaje era claro: podemos llegar a cualquiera en cualquier momento. Y el método era siempre el mismo: en público, a plena luz del día, a menudo durante la oración del viernes en la mezquita. La arma era siempre una daga, un acto íntimo y personal. Y lo más terrorífico de todo, el fidai nunca intentaba escapar, aceptaba su captura y su inevitable ejecución, demostrando una devoción que sus enemigos encontraban inhumana. Esta táctica de martirio garantizaba que el pánico se expandiera como la pólvora. A veces, ni siquiera necesitaban matar. La leyenda cuenta que el gran sultán Saladino, uno de los enemigos más poderosos de los asesinos, se despertó una mañana y encontró junto a su cama una daga clavada en el suelo, acompañada de una nota con un poema que le advertía. El mensaje era inequívoco: podríamos haberte matado mientras dormías. Aterrorizado, Saladino buscó rápidamente una tregua con la orden. El miedo era un arma más eficaz que la propia muerte. Fueron sus enemigos, aterrorizados y fascinados por esta devoción fanática, quienes crearon la leyenda negra que ha definido a los asesinos en la imaginación occidental. El origen de su nombre, Ha-Shashin, es polémico. Sus enemigos afirmaban que provenía de la palabra hashish y que Hasán y Sabah drogaba a sus seguidores para controlar sus mentes. Sin embargo, muchos eruditos modernos creen que esto es una calumnia y que el nombre podría ser simplemente una corrupción de Asasiyun, que significa hombres de principios o fieles al fundamento. La historia más famosa fue contada por Marco Polo, quien nunca visitó Alamut, pero escuchó los relatos de sus enemigos. Describió un jardín secreto en la fortaleza, una recreación del paraíso coránico, lleno de fuentes de vino y leche y hermosas doncellas. Según Polo, los jóvenes devotos eran drogados, llevados a este jardín para probar las delicias del paraíso, y luego se les decía que solo podrían regresar permanentemente si completaban su misión mortal. Hoy, los historiadores consideran casi unánimemente que esta historia es una fantasía, una propaganda diseñada para deshumanizar a sus enemigos y explicar su increíble valentía como el resultado de un engaño inducido por las drogas, en lugar de una convicción religiosa genuina. Durante casi 2 siglos, el estado Nizari de Alamut resistió a todos sus enemigos. Sobrevivieron a los poderosos selyúcidas y a los cruzados por igual. Pero a mediados del siglo XIII, una nueva fuerza surgió del este, una fuerza que no podía ser detenida con una daga. Era la misma marea que había forjado a Gengis Khan, los mongoles.
En 1256, Hulagu Khan, nieto de Gengis Khan, llegó a las puertas de Alamut con un ejército inmenso y la más avanzada tecnología de asedio del mundo. La fortaleza que había sido inexpugnable durante generaciones finalmente cayó ante la fuerza bruta de los mongoles. En un acto de aniquilación cultural, Hulagu ordenó quemar la gran biblioteca de Alamut, borrando para siempre gran parte de la historia, la filosofía y la poesía de los nizaríes, contada desde su propia perspectiva. El estado de los asesinos fue aniquilado, pero su leyenda, como la de los templarios, se volvió inmortal. Perfeccionaron la guerra psicológica y demostraron que un pequeño grupo de individuos altamente motivados y estratégicamente brillantes podía desafiar a los imperios más grandes. Su legado perdura en la palabra asesino, un recordatorio oscuro de que el poder no siempre reside en el ejército más grande, sino a veces en la mente más aguda y en la daga mejor apuntada. Una orden secreta, como la de los asesinos, puede ser aniquilada por una fuerza de la naturaleza como los mongoles, su fortaleza borrada del mapa y su historia dispersada al viento. Pero ¿qué sucede cuando una fuerza igual de imparable pone su mirada no en un nido de águilas en la montaña, sino en la ciudad más legendaria del mundo? Una ciudad que había sido la capital del Imperio Romano durante más de 1000 años. Un faro de cristiandad que había sobrevivido a docenas de asedios y había visto nacer y morir a innumerables reinos. Esta es la historia del fin de un mundo, del choque de dos civilizaciones y de la batalla titánica por la reina de las ciudades. Esta es la historia de la caída de Constantinopla. En el año 1453, Constantinopla era un fantasma glorioso. Ya no era la capital de un vasto imperio, sino un pequeño y frágil enclave cristiano. La última brasa de un fuego que había iluminado el mundo durante un milenio. Rodeada por completo por el mar y por el creciente poder del Imperio Otomano, la ciudad era una reliquia. ¿Pero qué reliquia? Sus murallas teodosianas, una triple línea de fortificaciones de piedra, eran las más formidables del mundo, una defensa que nunca había sido violada en 1000 años de guerra. Y en su trono se encontraba el último emperador romano, Constantino XI Paleólogo, un hombre que sabía que su destino era gobernar sobre el fin de la historia y que estaba decidido a morir defendiendo los últimos vestigios de su imperio. Frente a él se levantaba un joven sultán de 21 años, cuya ambición era tan vasta como el imperio que gobernaba, Mehmed II. Desde niño, Mehmed estaba obsesionado con una sola idea: conquistar Constantinopla. Para los otomanos, la ciudad no solo era un obstáculo estratégico, era el manzano rojo, un símbolo profético de dominio universal. Tomarla era cumplir un destino. Mehmed era brillante, culto, hablaba múltiples idiomas y, sobre todo, era un maestro de la estrategia y un devoto de la nueva tecnología militar. Y esa tecnología sería la clave. Mehmed contrató a un ingeniero húngaro llamado Orbán, un maestro fundidor de cañones. Irónicamente, Orbán había ofrecido primero sus servicios al emperador Constantino. Pero el moribundo imperio bizantino estaba en bancarrota y no podía pagar su precio. Mehmed, en cambio, le dio a Orbán recursos ilimitados. El resultado fue la Basílica, un monstruo de bronce de casi 9 metros de largo, un supercañón capaz de disparar balas de piedra de más de 500 kilos a una distancia de 1,5 kilómetros. Se necesitaron docenas de orcs para moverlo, y solo podía disparar unas pocas veces al día. Pero cada disparo golpeaba las legendarias murallas de Constantinopla con la fuerza de un terremoto. El asedio comenzó en abril de 1453. Mehmed reunió un ejército de más de 80,000 hombres, incluyendo a sus tropas de élite, los genízanos, contra una guarnición de apenas 7,000 defensores. Era una mezcla desesperada de bizantinos, venecianos y genoveses, todos unidos bajo el mando del emperador Constantino y del valiente mercenario genovés Giovanni Giustiniani. Durante 53 días la ciudad resistió. La artillería de Mehmed martillaba las murallas sin descanso, abriendo brechas que los defensores reparaban frenéticamente durante la noche bajo una lluvia de flechas y balas. Los defensores,
superados en número más de 10-1, lucharon con un coraje nacido de la desesperación. La batalla también se libró en el mar. Los bizantinos habían bloqueado la entrada a su puerto principal, el Cuerno de Oro, con una gigantesca cadena de hierro, impidiendo el paso a la flota otomana. Fue entonces cuando Mehmed demostró su genio táctico. En uno de los logros de ingeniería militar más audaces de la historia, ordenó a sus hombres que construyeran un camino de troncos engrasados por tierra rodeando la colonia genovesa de Pera. En una sola noche arrastraron más de 70 de sus barcos por la colina y los volvieron a botar dentro del Cuerno de Oro, sorteando por completo la cadena. Para los defensores fue un golpe psicológico devastador. Se dieron cuenta de que no se enfrentaban a un simple bárbaro, sino a un genio implacable. Finalmente, en la noche del 28 de mayo, Mehmed preparó el asalto final. Prometió a sus tropas 3 días de saqueo ilimitado. Dentro de la ciudad, los ciudadanos se congregaron en la gran catedral de Santa Sofía para una última misa. Católicos y ortodoxos, que habían estado divididos por siglos de disputas teológicas, rezaron juntos mientras el sonido de los tambores de guerra otomanos retumbaba fuera de las murallas. Antes del amanecer del 29 de mayo, comenzó el ataque. Olas de atacantes se estrellaron contra las murallas. La batalla fue feroz, un infierno de gritos, acero y pólvora. El emperador Constantino, despojado de sus insignias reales, luchó y murió como un simple soldado en las murallas, su cuerpo perdido para siempre entre los caídos. Finalmente los genízaros encontraron una pequeña puerta que había quedado abierta por error y se precipitaron dentro. Las defensas colapsaron. La caída de la ciudad fue el fin de una era. La legendaria Constantinopla, la segunda Roma, después de 1123 años como capital del Imperio Romano de Oriente, había caído. El saqueo fue brutal. Mehmed II entró en la ciudad por la tarde, se dirigió a Santa Sofía y tras detener el pillaje en el interior, ordenó que la catedral más grande de la cristiandad fuera convertida en una mezquita. La caída de Constantinopla resonó en todo el mundo. Para muchos en Europa fue el apocalipsis, el principio del fin, pero también fue un catalizador del cambio. La fuga de eruditos griegos de la ciudad hacia Italia ayudó a impulsar el Renacimiento. El cierre de las rutas terrestres hacia Asia por parte de los otomanos obligó a las potencias europeas a buscar nuevas rutas marítimas hacia el este, un impulso que conduciría directamente a la era de los descubrimientos y al viaje de Colón. La historia de Constantinopla es la prueba definitiva de que todo lo que parece eterno puede caer, y que del final de un mundo a menudo nace uno nuevo. Y así concluye nuestro viaje a través de 8 capítulos de la historia, desde el colapso de la Edad de Bronce hasta el final del último vestigio de Roma. Hemos explorado misterios, conocido héroes y villanos, y hemos sido testigos de cómo la ambición y el miedo han moldeado nuestro mundo. Ahora nos encantaría saber tu opinión. De todas estas historias, ¿cuál te ha parecido más fascinante? ¿El enigma de los pueblos del mar, la trágica caída de los caballeros templarios o la épica defensa de Constantinopla? ¿Hay alguna otra historia o misterio que te gustaría que exploráramos en el futuro? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios, leemos cada uno de ellos. Si te ha gustado este viaje a través del tiempo y quieres más exploraciones de los rincones olvidados de nuestro pasado, no olvides darle a me gusta y lo más importante, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos documentales. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima historia.